Lo tenemos presente a Gustavo Ranzuglia, por parte de la Universidad Provincial de Córdoba. Él presenta este trabajo en coautoría con Leticia Luque de la Universidad Nacional de Córdoba y con Silvia Prebligiano de la Universidad Provincial de Córdoba, y el trabajo se titula La mirada de los estudiantes sobre la evaluación, su conceptualización. Gustavo, si quieres comenzar. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes. Y voy a tratar, es complicado esto, pero voy a hacer un aporte a la mesa anterior y lo voy a unir con el tema mío porque, a ver, somos compañeros con Iván del doctorado, estamos los dos en el mismo doctorado de educación de la Universidad Católica de Córdoba. Lo que yo presento hoy es parte de mi tesis doctoral, ¿sí? Que está ya en la etapa final, pero quería hacer un aporte en función de lo que ustedes comentaban recién del tema de cómo accedimos a la virtualidad. Yo soy profe de educación física, trabajo en la Facultad de Educación Física, en el profesorado de Educación Física, y no se dan una idea lo difícil que fue, estoy a cargo de la cátedra de natación, enseñarle a los chicos natación a través del aula virtual. Fue realmente muy complicado, muy complicado. O sea, sí o sí requeríamos de una parte presencial, que este año tuvimos la posibilidad de acceder en burbujas a la actividad presencial, pero eso fue como muy complejo. Si bien nosotros tenemos aula virtual, los estudiantes, no voy a decir que el 100% están familiarizados, porque ahí acuerdo con Paola, con Seidi, con Iván, en esto de que el estudiante por ahí, más que todo con Iván, a veces no hace un buen uso del aula virtual, porque ellos están con la tecnología, pero en otro nivel, no en este nivel pedagógico. Entonces nos costó un poco eso, e incluso el año pasado, que fue el primer año de pandemia, tuvimos mucho más adhesión. Este año es como que el estudiante ya sabía cómo era, tuvimos mucho menos adhesión por parte del estudiante en el aula virtual, bajísima la participación de los estudiantes, o sea, tuvo que haber un nivel de exigencia desde la Secretaría Académica de la Facultad en función de decir el que no tiene participación en el aula virtual, que eso se puede cotejar a través del sistema informático, no puede acreditar la unidad curricular. O sea, tuvimos que llegar a ese nivel. Sí, van muchas veces igual. No pudimos llegar tuvimos que llegar a ese nivel, ¿no? De ese nivel de exigencia administrativa para que el estudiante no se nos baje de la página. Y bueno, fue complejo este año más que el año pasado, siendo que el año pasado, bueno, nos desacomodó en esta cuestión incluso de los profes. Ahí voy a hacer un poco lo que decía Seiji recién y Paola, en esto de que nos costó muchísimo acceder al aula virtual. Profes que estamos acostumbrados a la presencialidad, a la materia práctica, a la práctica en sí, y no hablo de la práctica profesionalizante, sino hablo de la materia práctica, fútbol, básquet, vóley, natación. Mi trabajo de investigación tiene que ver casualmente con todos los profesorados que tiene la Universidad Provincial, que el común denominador es que tiene una parte práctica en la cual tengo que dar una impronta de. Yo hablo del profesorado de música, el profesorado de danza, el profesorado de teatro y el profesorado de educación física. Todos atravesados por esta misma cuestión, ¿no? De la práctica corporal puesta al servicio de la profesión. Y fue complejo, ¿sí? Fue como complejo. Hablaba yo con los profes del profesorado de música y dice, fue difícil enseñarles a los chicos teoría y solfeo prácticamente a través del aula virtual, porque era así, grabar un video con la poca seguridad de que mi estudiante del otro lado entiende y capta lo que yo le transmito, que no es lo mismo estar tocando la guitarra o el piano en la clase, o sentarlo al estudiante en el piano, ¿no? Y bueno, ahí también fue un poquito complicado. Así que sí, queremos volver a la presencialidad, la verdad. O sea, entendimos de que el aula virtual es una herramienta fundamental, fantástica, pero en alguna parte hay que complementar con, y nosotros deseamos volver a la presencialidad, obviamente sin descuidar hoy el aula virtual, ¿no? Eso está clarísimo. Bueno, les presento lo mío, así voy a tratar de ser lo más rápido posible. Mis compañeros no pudieron estar hoy porque están con otras actividades. ¿Ahí se ve? Se ve perfecto. Perfecto, muy bien. Escuchamos, Bueno, Gustavo. así como recién me habías presentado, Laura, nuestro tema es la mirada de los estudiantes sobre la evaluación, a través, en este caso es la conceptualización, el trabajo es mucho más amplio.
Leticia Luque es mi directora de tesis. Silvia Pervigliano es la codirectora y yo soy el autor en realidad de la investigación esta que les presento hoy. Y voy a tratar de ser breve en esta cuestión, ¿no? O sea, el porqué de la formación docente, porque a mí se me ocurrió en la formación docente y este trabajo viene desde el año 2019, o sea que esto fue pre-pandemia, ¿sí? Tuve la suerte de poder tomar los datos del año 2019, así que tuve presencialidad y pude acceder a toda la información, pero al ser pre-pandemia no estaríamos abordando toda esta cuestión de lo virtual al 100%, pero van a quedar un montón de cosas ahí para revisar, ¿no? Yo parto desde esta idea de que la formación docente consiste en ese proceso dinámico, integral, en donde actúan un montón de aspectos, ¿sí? Que son muy necesarios. Esa interacción de esos aspectos tienen que ser apropiados por parte, en este caso, del sujeto que está formándose como futuro docente. Y por ahí voy a compartir lo que decías, Iván, recién del profesorado de química, ¿no? O sea, hay que formarlo, hay que prepararlo a este futuro docente para. Entonces, desde ese lugar, hablar de esto de la profesión docente, ¿no? Es que el estudiante trate de comprender lo importante que es la profesión. Y que entender que ser docente también es una profesión, también es un trabajo en el cual nosotros producimos, no solamente desde la formación docente o desde nuestro trabajo, transmitimos un conocimiento, sino que también lo constituimos, lo producimos a ese conocimiento, ¿no? Y esa producción de conocimiento casualmente también viene dada por la evaluación, que a veces meramente nos limitamos a que sea una cuestión de, bueno, decido si el estudiante aprueba o no, por ejemplo. Entonces, este desarrollo, este proceso del que hablamos nosotros de la formación docente, ya le estamos dando a nuestro estudiante esta impronta de que dentro de los elementos que interactúan aparece la evaluación como un elemento importante a tener en cuenta, ustedes lo están leyendo en la filmina, que no solamente se refiere a valorar el rendimiento académico del estudiante, ¿no? Que muchas veces, lamentablemente, terminamos en esa situación, ¿no? Valorando solamente el rendimiento. Esto también está en palabras de los mismos estudiantes, ¿no? Cuando les preguntamos, ¿qué onda la evaluación para ustedes? Y no, es decidir si apruebo o no la materia. O sea, y ahí es donde a nosotros, como profes, se nos desdibuja esto de decir qué es lo que le estamos transmitiendo en este contenido, en esta herramienta conceptual a nuestro estudiante, que él no estaría captando al 100% qué significa esto de la evaluación, ¿no? Desde este lugar, el objetivo principal de esta investigación tiene que ver con indagar cuál es la percepción que tienen los estudiantes sobre el proceso de la evaluación durante la etapa de formación. Yo hice una revisión del estado del arte y encontré mucha información que relaciona la mirada del profe con la mirada del estudiante en relación a la evaluación. Y en realidad no era la intención enfrentar o confrontar o ver qué relación hay entre la mirada del docente y el estudiante, sino la idea es, porque incluso la Universidad Provincial de Córdoba, que es una universidad de reciente formación, es más, estamos todavía en la etapa de normalización de la universidad, tiene como bandera o digamos, la línea que sigue es atender bastante y atender en buena medida la opinión de los estudiantes. Entonces, desde ese lugar dije, a ver, ¿qué es lo que está? Porque no es solamente decir, bueno, el profe, yo miro que el estudiante logre contenidos, pero ¿qué me está diciendo el estudiante? ¿Qué es lo que está mirando el estudiante? Por eso un poco la idea era solamente mirar la percepción del estudiante y no hacer la consulta a los profes. Desde ese lugar entonces, lo que yo hice fue a realizar un diseño mixto, es quali quanti, este diseño de investigación, es de tipo exploratorio para poder indagar esta cuestión, secuencial porque fueron dándose una serie de pasos. Tomamos, acá dice una muestra, pero en realidad se tomó la población total, que son 253 estudiantes, de todas las carreras de formación, de las 4 que yo nombré recién, educación física, música, teatro y danza, estudiantes que cursan el 4º año de la carrera, o sea, también la idea era que cursen la práctica docente, como para decir, bueno, a ver, ya están en la última etapa de su formación, ellos ya están haciendo intervenciones de la práctica profesional en las escuelas, de distintos niveles. Entonces, ¿cuál es la mirada de ellos? E incluso desde los contenidos teóricos que revisaron, cómo es lo que ellos pueden aplicar de esa cantidad de información. Por eso es que buscamos esta muestra, por decirlo así, ¿no?
La característica que yo les explicaba recién de por qué se seleccionaron estos institutos de formación docente es porque todos tienen en común esta impronta de la práctica corporal, ¿sí? Que es lo que también nos llama la atención. Ya no es un contenido memorístico, por ejemplo, como es, y esto lo puedo compartir con Iván en el profesorado de química, ¿no? O sea, yo necesito realizar el experimento, si no es como complejo, no es un profesorado sin menospreciar al de historia, a lo mejor, que es altamente memorístico, pero acá la impronta de lo práctico, de la impronta corporal, tiene mucho que ver. Entonces, diseñamos un instrumento ad hoc para, tomando elementos de dos autores, dos investigaciones, una española que se realizó en el año 2013 y una uruguaya en el año 2016. Entonces armamos una mixtura en ese instrumento de recolección de datos que tiene preguntas abiertas, preguntas cerradas, se realizaron entrevistas también, o sea, le dimos la posibilidad al estudiante que puede explayarse en la información, y que indaga entre distintas categorías cuál es el conocimiento que tiene el estudiante sobre los sistemas de evaluación. O sea, por ejemplo, pregunta, lo que vamos a ver nosotros ahora es, ¿qué entiendes o piensas que es evaluar? ¿Para qué sirve la evaluación? Consultamos también si ellos recuerdan si se abordó la evaluación como contenido en alguna unidad curricular. Eso también nos llamó la atención y lo revisamos, por ejemplo, en estudios que presentaron Perazzi y Selman de la Universidad Nacional del Litoral. Hay prácticamente escasas unidades curriculares destinadas a tratar a la evaluación como contenido, y en la mayoría de los casos es un contenido más dentro de una unidad curricular, ¿sí? Pero que estaría, digamos, como contenido aislado, como un contenido más, pero no se busca relacionarlo con, por ejemplo, las prácticas profesionalizantes de los 4 años, etcétera, etcétera. Y también se indagaron, bueno, dentro de lo que le llaman los sistemas de evaluación, que tiene que ver con la forma de evaluar, las distintas capacidades cognitivas involucradas, el grado de coherencia que existe en lo que el profe propone en el programa y lo que realiza después como evaluación, cómo son los, qué ven ellos como utilidad en los distintos instrumentos que se aplicaron para la evaluación, por ejemplo, ¿no? Tomando la primera pregunta entonces, que es el cuadrito que ustedes están viendo ahora, preguntamos qué es evaluar. De los 253 estudiantes, el 68%, o sea, 172 estudiantes, dijeron que es para ellos valorar el proceso de enseñanza de aprendizaje del estudiante. En esta pregunta ellos tenían solamente estas 4 opciones de respuesta, ¿no? Y un 31% dijeron que es valorar el progreso del estudiante en la asignatura. Estos datos, bueno, en relación a las carreras, por ejemplo, coinciden, música, teatro y educación física en ese 68%, en cambio danza eleva el porcentaje ese al 75%, ¿no? O sea, para ellos se valora el proceso, a ver, no es se valora, se preguntó teóricamente, ¿qué es para vos, estudiante, evaluar? Y para ellos es valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, ¿sí? Como en otros datos que hemos obtenido encontramos que después en la práctica esto se confronta con la realidad en la que ellos viven y no condice con esta idea teórica que tiene el estudiante de lo que es evaluar, ¿no? Y también lo que se les consultó, y esta fue una pregunta muy abierta, por eso ustedes ven acá una nube de palabras, es para ellos, para los estudiantes, ¿para qué sirve evaluar? O sea, como estudiante, ¿qué crees vos que te sirve, qué entendés, para qué sirve la evaluación? Y bueno, acá encontramos, por ejemplo, las palabras más grandes son las palabras más nombradas, las que tienen mayor cantidad de frecuencia. Entonces, es como que está centrado en el estudiante, la evaluación, como lo más importante. Le sigue como importante el proceso del estudiante, el aprendizaje. Después aparece el qué, como diciendo, ¿para qué sirve evaluar? Y te evalúan el qué, el contenido, el qué aprendiste, ¿sí? Todo esto haciendo un poco de hincapié en acciones. O sea, también aparece otra pregunta un poquito más adelante, e incluso en el instrumento de investigación, ¿no? Pero incluso en esta misma nube de palabras que no se van a alcanzar a ver, aparecen un montón de acciones que ellos manifiestan en esto de para qué sirve evaluar. Y ellos dicen para saber, o sea, para poder valorar el saber del estudiante, lo que aprendió, cómo se apropia de, adquirir conocimientos, valorar, conocer, observar, reconocer, ¿sí? Aparecen también registrar, medir, accionar, identificar, como también, o sea, tanto aspectos cualitativos como aspectos cuantitativos. Como para ir cerrando para nosotros, ¿no?
Pensar la evaluación en la formación docente requiere de un análisis profundo, no es simplemente el hecho de diseñar un instrumento de recolección de datos, que sería más o menos esto que tiene que ver con la evaluación, sino lo importante es poder mirar cómo se evalúa. O sea, qué es lo que estamos nosotros buscando en nuestro alumno. En especial esto está mirado desde la formación docente, ¿no? O sea, nosotros estaríamos transmitiéndole a nuestro alumno, futuro profe, cómo él tiene que evaluar. Entonces, si nosotros estamos evaluándolos de determinada forma, es muy probable que el estudiante tome esa forma de evaluación como propia, como la que debería ser, y la va a implementar obviamente luego en su trabajo profesional. Entonces, por eso la idea de esto es poder mirar cuál es la percepción que tiene el estudiante sobre la evaluación, ver qué ajustes hacen falta realizar para que este pensamiento, esta percepción sea realmente la que iría en la línea del perfil docente, de los objetivos de la carrera, etcétera, etcétera, como para poder empezar a orientar un poquito mejor este trabajo dentro de la formación profesional. Bueno, hasta acá llegó lo mío, traté de ser lo más breve posible, perdón si me extendí. Les dejo mi correo personal por si tienen alguna consulta futuro y que quieran que compartamos alguna información. Acá estoy disponible para ustedes. Muchas gracias, Gustavo, y seguro que sí. Yo voy a estar atenta a la publicación de tu tesis. Bueno, muchas gracias. Sí, 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 porque es un tema que nos interesa. Bueno, va a completar la mesa la auténtica Laura Andrea Bustamante. ¿Cómo están? Porque yo ahora soy desde casa. Sí, eso, ahora Con esta desde magia de la virtualidad, he cambiado de escenario. Bueno, porque no sé, Gustavo se ingresó a la mañana, pero durante la mañana estuvimos en el auditorio de campus. Y hicimos desde allí la presentación del primer panel. Bueno, como nos ha quedado un poquito de tiempo, agradeciéndoles a todos la participación, he disfrutado muchísimo, la verdad, de toda la jornada, de todo lo que han tenido para contar. Si hay algo de lindo en estas reuniones es la diversidad de temas que se trabajan y cómo uno puede ir ampliando la mirada a partir de eso.